¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol, es decir, el área metropolitana de nuestra capital. También estamos en la ciudad de Villa Ángela y a través del servicio de Flow en todos los canales del país. Además, nuestro material también lo puede encontrar en las redes sociales. Estamos en nuestro portal de noticias y en el canal de YouTube, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y estamos ya prácticamente a 2 semanas de la realización de las elecciones generales en la provincia del Chaco, donde se elegirán gobernador, vicegobernador, diputados provinciales e intendentes en aquellas localidades que hicieron coincidir la fecha de una y otra elección. Recordemos que eso no sucederá aquí en la ciudad capital, que ha decidido hacerlas diferentes, seguramente con alguna intención de político electoral y también como para que el arrastre que podría tener cualquiera de los candidatos a nivel provincial, por lo menos reiteramos, aquí en la ciudad de Resistencia, no tenga esa tracción, esa famosa tracción de la que siempre se habla. Estaremos en el transcurso de nuestro programa hablando obviamente de los dos hechos, los dos primeros de 4 que constituyeron los debates televisados. En primer lugar, que se hicieron en la ciudad de Charata para los candidatos a diputados provinciales y posteriormente para los 3 candidatos a gobernador que por los resultados de las PASO se hicieron acreedor a esa posibilidad. Antes de ello, le queremos comentar que en la nota, en la entrevista que habitualmente presentamos como eje central del programa, hoy estaremos con el licenciado en Administración de Empresas y magíster en Gobierno y Economía Política, Bernardo Dickstein, un hombre muy conocido en el ámbito empresarial de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, ha participado en diferentes organismos y organizaciones y acudimos a él porque un trabajo de tesis que presentó justamente para obtener una de sus maestrías se refería al hecho ocurrido aquí en la provincia del Chaco allá por 1991, cuando surgió, 2 años antes en realidad, el partido Acción Chaqueña, que con la victoria para las municipales primero y posteriormente para la gobernación del Chaco, rompió el bipartidismo que hasta ese momento llevaba adelante la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Y lo hicimos con la intención de poder establecer, él nos dirá seguramente, algún tipo de analogía con la irrupción de una tercera fuerza, como sucedió aquí en la provincia, con la aparición de La Libertad Avanza de Javier Milei, que dio la gran sorpresa en las últimas PASO nacionales, al ganar en 16 de las 24 provincias de nuestro país, e inclusive en aquellas o en algunas de aquellas que ni siquiera estuvo en forma personal. Con él estaremos hablando de eso, obviamente, de la realidad política, de algunas de las propuestas económicas de Javier Milei y cuál, según su criterio, es la situación actual en lo político y en lo económico de nuestro país. Y en esta primera parte del primer bloque de Sin Retórica de hoy, vamos a hacer referencia, como les decíamos recién, a los 2 debates televisados que ya se efectuaron de los 4 que están previstos. Estos primeros se realizaron en la ciudad de Charata y concitó la atención de muchísima gente que los siguió a través de la televisación en directa de Canal 9, de Chaco Televisión o también a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Una multiplicidad
de vías de comunicación o de formas de acceder a esos hechos que seguramente están dando la posibilidad de rever algunas de las condiciones que se determinaron cuando se sancionó la ley que especificó justamente la obligatoriedad de la realización de estos debates. Recordemos, 2 en el interior que ya se hicieron, posteriormente estarán los mismos aquí en la ciudad capital. Y nos queremos referir en primer lugar a algunos aspectos que obviamente nosotros lo hemos seguido a través de la televisión, a través de las imágenes que pudimos rescatar o que por lo menos nos pareció pertinente hacerlo. No es lo mismo de una forma mediada que estando en directo, pero tal vez eso también nos da la posibilidad de hacerlo como un televidente más de los miles que seguramente lo siguieron. Y nos referimos primero al debate que mostró a 4 candidatos a diputados provinciales. Ahí los estamos viendo y nos referimos a Santiago Pérez Pons del Frente Chaqueño, Iván Giocker de Juntos por el Cambio, Agustín Romero del Frente Corriente Expresión Renovada, el SER, y Salvador Parra Moreno del Frente Integrador. Recordemos que estas fuerzas políticas obtuvieron la cantidad suficiente de votos como para hacerse acreedores a esta participación. Y queremos mencionar solamente algunos aspectos. El de Santiago Pérez Pons, por ejemplo, muy atildado, podríamos decir, correcto, muy prolijo en toda su exposición, pero con un aspecto que nos llamó la atención. Por una parte, hacía mención a su pertenencia a un proyecto político colectivo, a un proyecto político común, de un equipo de personas y que están integrados a una idea y un objetivo político que va en beneficio de la mayoría. Eso por una parte, pero como contrapartida, en el mismo discurso, en la misma elaboración del discurso, puso mucho énfasis en su propia persona, en el yo. Es decir, que ahí podría advertirse una autoimportancia muy relevante por una parte, pero siempre supeditado a la sujeción a lo colectivo, a lo común entre varias personas, obviamente, que integran sus equipos de gobierno. Estuvo, creemos, prolijo, como decíamos, acertado y muy enfático en algunos aspectos, como por ejemplo poner el foco, la lupa, en Leandro Esdero, quien es el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, algo que seguramente no tendría mucho que ver con las temáticas que ya están previstas se traten en este tipo de debates de los candidatos a diputados provinciales, pero seguramente forma parte de una estrategia comunicacional que llevaron adelante, que como veremos después se ratificó también en la participación de Jorge Milton Capitanich en el segundo de los debates, poniendo el foco en Leandro Esdero. Recordemos que tanto Capitanich como Esdero prácticamente captaron la atención de la mayoría, dejando en tercer lugar a Gustavo Martínez. Pero de eso ya estaremos hablando en instantes nada más. El otro candidato a diputado que participó de Juntos por el Cambio, Iván Giocker, creo que se pronuncia de esa manera su apellido, también nos llamó la atención por algunos aspectos. Primero, por un énfasis en la brevedad. Al parecer, una de las decisiones de su equipo político fue hacerlo al discurso, a sus participaciones, a sus intervenciones de una manera muy breve. Tanto es así que no ocupó en varios momentos la totalidad de los minutos que le estaban asignados, algo que generalmente los candidatos no pueden alcanzarlo. Pero aquí llamó la atención por
la brevedad de sus exposiciones. Creemos que eso se debe solamente a la intención de no atosigar con muchas palabras y con mucha extensión a los televidentes, y no que se trate de falta de argumentación como para completar esos 8 minutos que le estaban asignados. Algo así como una insoportable levedad de la brevedad, podríamos decir, ¿no? Algo muy típico hoy con los TikToks o con los videos que cuando tienen 20 segundos o más ya son extremadamente largos. 30 segundos hoy en TikTok es como un largometraje. Y el otro aspecto que también queremos señalar acá con Iván Gioker es su vestimenta, porque generalmente quienes pertenecemos a otra generación, cuando nos invitan a la tele o cuando tenemos que ir a un lugar que consideramos importante, que va a tener mucha visibilidad, que vamos a estar expuestos a la mirada de miles y miles de personas, tratamos de ir de la mejor manera posible. Tal vez producto de la deconstrucción que hoy está tan en boga en diferentes aspectos, le indicó, o tal vez sus asesores, que con una remera estaba bien, que la ocasión no acreditaba para más. Pero nos parece que tal vez ese haya sido un detalle que tendrían que afinarlo más, digamos, para los próximos debates que se van a realizar, ¿no? Porque uno no va al trabajo o a un lugar importante, como decíamos, con la ropa de entrecasa, como decía antes la abuela. Y lo mismo vale para la utilización de la lengua, el lenguaje y el habla. Uno cuando va a estos lugares utiliza por lo menos palabras, conceptos que podríamos decir son más políticamente correctos, y no hablamos de la misma manera que lo hacemos entre casa o cuando estamos enojados porque Boca le hizo un gol a River Plate. Pero es algo que está de moda, es algo que pegó y que al parecer está teniendo bastante aceptación. Desde nuestro punto de vista, nos parece que a veces en forma exagerada. Agustín Romero, del Frente del Ser, todo lo contrario de Iván Gioker, porque se vistió como para una fiesta de gala, digamos, tal vez excediéndose un tanto en su formalidad. Eso en cuanto al outfit, como se dice hoy, pero también en cuanto a la exposición, que fue más atildada, más serena, más tranquila, más de cátedra, ¿no? Más de estar dando una exposición frente a un público determinado con todas las, entre comillas, severidades del caso. Correcto, podríamos decir. Y estamos hablando de las formas, y las que también las tuvo de esa manera fue Salvador Parra Moreno, del Frente Integrador, quien se mostró en su discurso, en la elaboración del mismo, un tanto más práctico, es decir, con ejemplos mostrar aquello que como candidato propone realizar en la legislatura de la provincia. Son nada más que detalles. Usted seguramente desde su casa, desde la comodidad de estar viéndolo a través de la televisión o a través de las redes sociales, tendrá o habrá tenido otras impresiones que en materia comunicacional son muy, pero muy importantes, porque al igual que en lo que vamos a ver a continuación o los detalles que pudimos advertir en el debate de los candidatos a gobernador, se supone que el discurso, lo que dicen, el contenido, está dirigido a aquellos que todavía no tienen decidido votar a ninguno de ellos, y que la intención es ir justamente detrás de la aceptación primero y después de la colocación del voto en las urnas. Y pasemos ahora a la segunda edición de este debate, que correspondió a los candidatos a gobernador, con el actual titular del Ejecutivo, Jorge Milton Capitanich, por el Frente Chaqueño, con Leandro Esdero por el Juntos por el Cambio y Gustavo Martínez
por la corriente de Expresión Renovada. Y todo lo que pudieron haber dicho, tanto en sus contenidos como en lo explícito, como en las manifestaciones o en la gestualidad, quedó supeditado, quedó reducido a lo que sucedió cuando Leandro Esdero optó por un ataque frontal, directo, que creemos no cayó bien a la mayoría, inclusive es posible a quienes forman parte de su equipo. Y es una lástima porque Leandro Esdero pudo haber manifestado o explicado 1, 5, 10 o más posibilidades y proyectos que presentará o que está presentando para su gestión futura de gobernador si es que llega a ganar las elecciones. Y decíamos, es una lástima porque todas estas presentaciones de proyectos y de iniciativas quedaron resumidas a ese momento, en el que utilizó inclusive, y por eso creemos que tal vez estaría preparado, una publicación que mostró y que no estaba autorizado por el Tribunal Electoral de poder hacerlo. Todo quedó supeditado ahí y el discurso hasta entonces y lo que posteriormente se dijo del mismo, que forma parte también del discurso, tomó la atención centralizada. Creemos, y por lo que hemos visto nada más, que tal vez el ensayo que pudo haber tenido Leandro Esdero de la forma en que se iba a presentar le jugó tal vez una mala pasada, porque estaba todo como muy estudiado. Es una presunción, es un punto de vista, nuestra perspectiva como televidente. Se posicionaba en una actitud, hasta podríamos decir un tanto canchera. Se mostró irónico, se demostró punzante y en el momento de la manifestación que tanto impacto tuvo, haciendo alusión a la madre del actual gobernador del Chaco, apareció como inclusive cruel. Y todo quedó sujeto a esa situación. Es una lástima, decíamos, porque tal vez no se prestó totalmente atención a las propuestas que presentó. Por su parte, Jorge Milton Capitanich, en la primera parte de su intervención, hizo alusión a un concepto que creemos es producto de algunas observaciones que le habrán hecho, aquello de que Capitanich habla con números, que no puede prescindir de ellos. Y eso se manifestó cuando en 3 oportunidades dijo, en la primera parte de su intervención, y estos no son solo números, son realidades. Pero es como es, ya tiene el ADN de las cifras, y si bien pudo escapar un tanto de ellas, no pudo hacerlo en forma totalmente absoluta, porque siempre le sale la numerología que está intrínsecamente en la elaboración de aquello que dice y en su discurso. Y obviamente en el aspecto cuando se vio atacado, podríamos decir, u ofendido o dolido por lo manifestado por Leandro Esdero, tal vez le sume un puntito más en cuanto a la consideración de aquellos que no son absolutamente secoqui y tampoco para los que de alguna manera, políticamente hablando, no lo quieren y seguramente ya no lo van a votar. Creemos que el mismo Esdero lo puso en una posición un tanto más considerada al actual gobernador de la provincia, quien obviamente mostró, dijo y expresó, enumeró todo aquello que hizo, mientras que Leandro Esdero decía todo lo que va a hacer. Y quedó Gustavo Martínez, el actual intendente de la ciudad de Resistencia, de la corriente de Expresión Renovada,
casi como un observador, como el referee, digamos, ¿no? Como el que está ahí viendo cómo las trompadas van y vienen. E inclusive en un momento, figuradamente, obviamente, y valga la cacofonía, dijo, yo también estoy aquí, denme por lo menos un mamporro. Creemos que de los tres, al posicionarse fuera de la pelea o fuera de la discordia o fuera de la grieta, y mostrándose también un tanto más conciliador, puede haber conseguido por lo menos la atención de aquellos que se sumarán con la posibilidad del voto al 8% que obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la provincia del Chaco. Hay mucho más para decir, pero no tenemos demasiado tiempo. Lo que sí podemos agregar es que tal vez en la legislatura de la provincia del Chaco podrían comenzarse a estudiar algunas revisiones o algunas modificaciones a la ley que se sancionó durante la gestión en la presidencia de Eduardo Aguilar, de la legislatura decíamos, como por ejemplo la determinación de que sea a través de un canal abierto donde se deba transmitir los debates, ¿no? Porque al dejar esa palabra, canal abierto, circunscribe y limita la posibilidad de participación de otros actores. Fundamentalmente en estos tiempos en los cuales la comunicación a través de diferentes canales ha tenido modificaciones realmente importantes. Nos parece que, como es provincial, tendría que ser el medio público, Chaco Televisión, el que por ley tenga que poner la transmisión al aire que sea tomada por todos aquellos que desean hacerlo. Lo mismo valdría para por lo menos estudiarlo en la determinación del moderador. Hasta hoy los participantes postulan a una, dos o tres personas y posteriormente los elige el Tribunal Electoral. Creemos que no tiene mucha razón de ser, porque si existe un estricto control o una estricta normativa a cumplir, el moderador no puede incidir de alguna manera en el desarrollo del debate, sino que simplemente tiene que circunscribirse a aquello que está determinado que haga. Pero en fin, son aspectos que seguramente valdrán algún tipo de observación. Lo que sí nos pareció muy correcta, muy buena la emisión de Canal 9 de Resistencia desde la ciudad de Charata, más allá de algún pequeño inconveniente en el audio que en transmisiones en vivo siempre se presenta. Es lo que queríamos comentar de estos debates, que son los dos primeros, como dijimos, tendrán su correlato próximamente aquí en la ciudad de Resistencia. Rápidamente, le proponemos ver la primera parte de la entrevista que mantuvimos con el licenciado en Administración de Empresas, Bernardo Dickstein, quien además es magíster en Gobierno y Economía Política. Y como les anunciábamos, estamos con Bernardo Dickstein, a quien ya lo hemos presentado, y la idea es primero agradecerle la gentileza de atendernos, ¿no? Y sabemos que es un hombre muy conocido en el ámbito económico, en el ámbito comercial de la ciudad de Resistencia, y queríamos preguntarle diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos es el de la aparición de la figura libertaria de Javier Milei hoy, que irrumpió de alguna manera, tal vez para romper la hegemonía de dos partidos o de dos movimientos, dos frentes tan tradicionales en la Argentina. Y nos hace acordar al Chaco, cuando apareció Acción Chaqueña con Ruiz Palacio, ¿no? La municipalidad primero y después comandando el principal partido que puso un gobernador en la provincia, rompiendo también esa bipolaridad. ¿Es posible hacer esa analogía, Bernardo? Se puede. Yo particularmente le encuentro muchas similitudes a los procesos. No significa que las cosas se vayan a repetir exactamente,
pero para quienes investigamos estos temas, Claro. nos llama mucho la atención. Claro, porque podría ser en el Chaco, dos partidos hegemónicos, a nivel nacional y en forma genérica también, y aparece el tercero, ¿no? Así es, en realidad uno lo que busca es tratar de aislar cuáles son las razones que llevaron a este tipo de procesos. Ajá. Yo particularmente investigué cómo en contextos bipartidistas, es decir, de dos partidos, un bipartidismo imperfecto, porque nunca en el Chaco fue un bipartidismo perfecto, y en ámbitos subnacionales le decimos a las provincias, cuáles son las razones por las cuales aparecen terceros partidos, pero no cualquier tercer partido, porque todo el tiempo se están creando nuevos partidos y desaparecen partidos, sino cuáles son las condiciones por las cuales aparecen terceros partidos que son capaces de desplazar por lo menos a uno de los dos socios del bipartidismo. Hay un autor, Maurice Duverger, un gran politólogo, que él decía el duopolio partidario utilizando términos de la economía. Y si no solo desplazar al segundo, sino que en muchos casos desplazar al primero del poder, que fue lo que ocurrió en el Chaco con Acción Chaqueña. Y una de las cuestiones que yo particularmente aislé es que se producen razones institucionales, es decir, tiene que ver con las leyes y cómo las leyes facilitan la creación de partidos o los partidos influyen en la sanción de las leyes, y fundamentalmente cuáles son las razones de índole sociológica que hacen que aparezcan estas terceras fuerzas y desplacen a los que anteriormente eran los dos primeros. Y eso tiene que ver en gran parte con lo que se llama la pérdida de los partidos del sistema en la capacidad de interpelar a la sociedad, es decir, fundamentalmente a los votantes. ¿Qué quiere decir interpelar? Hacerle sentir a quien uno dirige un discurso, decir, mi propuesta te contiene, mi propuesta, vos te podés identificar con mi propuesta. Fundamentalmente pasa por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa incapacidad de interpelar que en su momento tuvieron el radicalismo y el justicialismo en el Chaco? Uno, recordemos que ya en el año 89, más bien entrado en los 90, a nivel nacional se empezaron a aplicar medidas de ajuste fiscal a las cuales el Chaco no se quiso adherir, quiso conservar toda plenamente su autonomía política y financiera, pero el justicialismo que estaba en el poder en ese momento no pudo sostener lo que nosotros denominamos el aparato clientelar. Esto a nivel nacional con Menem ya en la nación. Sí, o sea, convengamos que en un principio el justicialismo del Chaco no se alineó con los dictados del gobierno de Carlos Menem. Y por otro lado, no olvidemos de que el radicalismo venía muy desgastado de lo que fue la salida anticipada de Alfonsín en la nación. Entonces, todas esas condiciones llevaron a que se abran las posibilidades de que se forme un nuevo partido, pero no solo un nuevo partido, sino que un partido que fue desplazando tanto al radicalismo como al peronismo. Primero, conquistando bancas en la Cámara de Diputados de la provincia, creo que en esa primera elección un diputado nacional, la intendencia de la ciudad de Resistencia y posteriormente en el año 91 la gobernación de la provincia, independientemente de lo que haya pasado con Ruiz Palacio. Entonces, frente a eso uno se pregunta, ¿cuáles son las condiciones sociales y por qué gran parte del electorado busca salidas autoritarias? Porque convengamos que Acción Chaqueña fue un partido fundado por quien fue parte del proceso militar anterior. Claro. De alguna manera lo que propone Milei también tiene un alto contenido de autoritarismo. Probablemente el autoritarismo del Dios mercado, pero lo contiene. Y, por ejemplo, su compañera de fórmula, candidata a vicepresidenta de la Nación,
que es una persona que reivindica lo que pasó en la dictadura con el terrorismo de Estado, más allá de todo lo que se pueda discutir, digamos, ¿no? Ahora, esa contención o esa parte de la sociedad que acepta este tipo de discursos, y estamos hablando del de Milei en este caso, ¿lo hace porque corresponde plenamente a los mismos o como un efecto indirecto de rechazo al sistema bipartidista que existe? Sí, fundamentalmente eso, o sea, no hay que menospreciar al votante de Milei, más allá de que todos en algún momento podamos caer en eso, pero fundamentalmente es un voto que expresa un grito de disconformidad. Tanto, o sea, está bien, ya pasó de alguna manera la época del bipartidismo, estamos en la época del bicoalicionismo, pero se pueden hacer muchas analogías al respecto. Gran parte del electorado siente que no obtuvo respuestas por parte del peronismo o del kirchnerismo o de la coalición que gira en torno a Unión por la Patria, y tampoco obtuvo respuestas durante el gobierno de Macri. No nos olvidemos que Macri falló a una gran parte, una masa crítica de sus votantes. Las políticas que aplicó Macri hicieron retroceder en mucho una parte de la clase media que lo votó. Desindustrialización, pérdida en la capacidad del poder adquisitivo. Entonces hay una parte del electorado que ahora no se siente representada por ninguno de los dos, claro, con mayores chances, con mayores posibilidades. Entonces aparece un tercero. Un tercero que en muchos casos, recién últimamente, no dice con mucha precisión lo que va a hacer, pero sí denuncia con más claridad a quienes a esos electores le fallaron. Quiénes son los que no le dieron respuesta, quiénes son los que le deterioraron su calidad de vida, sus expectativas, claro, su vida futuro. Eso es lo que la gente interpreta. Cuando comenzó a discriminarse el voto a Milei, el voto a favor a Milei, dos aspectos que llamaron la atención fue la distribución geográfica, o por lo menos en la condición socioeconómica de quienes lo votaron. Muchos de una clase baja, de poquísimo poder adquisitivo, por una parte, y otra de una juventud que también al parecer les llamó la atención ese mensaje. ¿Eso tiene, más allá de esa aceptación, algún otro tipo de característica que se pueda definir? Sí, está buena la pregunta, Pedro, pero en estos días ya han aparecido investigaciones que muestran de que en realidad la composición etaria y societaria de los votos de Milei es mucho más amplia de lo que se suponía. Hay muchos votantes que lo hicieron esta vez por Milei que en ediciones electorales anteriores votaron por Cristina Fernández, por ejemplo. No es que son votos que de Juntos por el Cambio se corrió hacia La Libertad Avanza, más allá de que también eso ocurrió, digamos, ¿no? No hay que creer de que los votos de Milei fueron únicamente a costa de Juntos por el Cambio, Cambiemos o como se llame ahora, digamos, ¿no? Inclusive, es cierto que hay un gran contenido de voto joven, pero contrariamente a lo que se puede suponer, hay una franja etaria de gente, por llamarlo, de 40 a 45 años por delante, digamos, ¿no? En realidad, el voto, la composición del voto a Milei es muy heterogéneo. Inclusive, también se están haciendo estudios donde se le consulta al que afirma haber votado por Milei respecto de ciertas medidas que él anunció de lo que sería su gestión de gobierno, y en realidad uno encuentra una serie de respuestas muy disímiles. Claro. No todo el votante de Milei está de acuerdo con todo lo que propone Milei. Llámese cierre del CONICET, privatización de la educación, dejar todo en manos del mercado,
arancelar la educación pública y la salud pública. No todos los votantes están de acuerdo con eso. O sea, Ahora, ¿cuál es el elemento que une a esos votantes? La disconformidad con los dos espacios políticos tradicionales. Voto reactivo, podría decirse, Sí, ¿no? sí. Ahora, Milei aparece, por lo menos en su discurso, muchas veces eufórico, por utilizar un concepto agradable hacia él, ¿no? Como antiestado. El Estado no, dice él, pero no habla de una desaparición del Estado, sino de un Estado mínimo. ¿Se podría asemejar a la tercera vía de Giddens, por ejemplo, en el Reino Unido, o es una expresión neoliberal clásica? Y en realidad tiene mucho que ver con la escuela austríaca, digamos, ¿no? No es que plantea únicamente un Estado mínimo como los liberales clásicos, donde los liberales clásicos le reservan al Estado la potestad de intervenir ante ciertas situaciones donde las variables se salgan de ciertos límites. Lo que proponen los anarcocapitalistas, como ellos se llaman, o los miniarquistas, que es interesante porque ahí hay un robo semántico, es directamente un retiro absoluto del Estado de todo lo que tenga que ver con la economía y con las relaciones dentro de la sociedad. Que ahí no se meta el Estado. Que no se meta el Estado, por ejemplo, diciendo, bueno, si a uno no le alcanza el dinero y tiene la potestad de vender un órgano, que lo haga. Un liberal clásico no admitiría ese tipo de cosas, digamos, ¿no? O dejar la investigación en manos del sector privado, cuando se sabe que el sector privado en ningún lugar del mundo, incluido Estados Unidos o Gran Bretaña, el sector privado no es el que más investiga. En Estados Unidos, por ejemplo, entre un 55 y un 60% de los fondos que están destinados a la investigación, al desarrollo y a la innovación son provenientes del sector público, ya sea del Estado federal o los estados que nosotros aquí conocemos como provincias. Usado después por el sector privado. Sí, porque inclusive lo que muchas veces uno supone que son desarrollos del sector privado, en realidad están hechos con un anticipo de fondos públicos, que ya sea fondos públicos que lo tienen que reintegrar cuando ese sector privado vendió la patente de algo que desarrolló en la mayor parte de los casos. O sea que en realidad, si uno avanza hacia eso, la mayor parte de la inversión en ciencia en Estados Unidos está hecho por el sector público. Ahora, también aparece, Bernardo, la sensación, y hablo de sensación por el cúmulo de información que hay un sector que dice Estado no, vayamos al extremo, ¿no? Como por ejemplo Milei, y hay otro sector que dice Estado sí. Ahora, dentro de estos últimos, ¿hay algún tipo de conciencia de que habría que realizar algún tipo de ayornamiento, por no denominarlo ajuste, dentro del funcionamiento del Estado? Bueno, es una buena pregunta y es la discusión que se da. En realidad, cuando uno dice izquierda o derecha, o liberalismo o no liberalismo, en realidad uno lo que está discutiendo es como que uno está transitando por una línea en donde en un punto está el Estado y en otro punto está el mercado. Entonces, la gran discusión es hacia dónde se deben correr las políticas públicas o las relaciones de la sociedad, si hacia más mercado o más Estado. No hay un punto intermedio, sino que en todo caso lo que se trata de discernir es qué es más potente, si la orientación hacia más Estado o la orientación hacia más mercado. Lo que no existe sin dudas es algún modelo social y económico donde sea puro mercado, que esa es una de las cosas que mal venden estos quienes se proponen con salidas mesiánicas. No hay ningún lugar en el mundo, aún ni siquiera en Gran Bretaña o Alemania, que son de los países más liberales del mundo, se puede decir que todos los mecanismos de asignación de recursos escasos estén en manos del mercado. Al contrario, son estados que dejan que el sector privado haga mucho
pero se reservan una alta cuota de intervención y sancionan a ese sector privado cuando ese sector privado se sale de ciertos límites que previamente fijó el propio Estado. Hoy, por ejemplo, si uno se pone a conversar con personal del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, encontrará que muchas de esos agentes dan algún tipo de diagnóstico interno y de herramientas para mejorar al Estado. Es decir, que existe la posibilidad de hacerlo. Hay quienes dicen, no, dejemos el Estado así como está, que funciona bien, y no pasemos a quien viene con la cimitarra afilada, ¿no? De recursos escasos esté en manos del mercado. Al contrario, son estados que dejan que el sector privado haga mucho, pero se reservan una alta cuota de intervención y sancionan a ese sector privado cuando ese sector privado se sale de ciertos límites que previamente fijó el propio Estado. Hoy, por ejemplo, si uno se pone a conversar con personal del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, encontrará que muchas de esos agentes dan algún tipo de diagnóstico interno y de herramientas para mejorar al Estado. Es decir, que existe la posibilidad de hacerlo. Hay quienes dicen, no, dejemos el Estado así como está, que funciona bien, y no pasemos a quien viene con la cimitarra afilada, ¿no? Pero no pasa por la solución mágica del ajuste, porque ajustar también puede significar, hay un dato, contrariamente a lo que se supone, la mayor parte del gasto del Estado no va en los planes sociales. ¿No? En la Argentina aproximadamente 1,4 puntos del Producto Bruto Interno están destinados a los planes sociales y más de 4 puntos del Producto Bruto Interno lo recibe el quintil más rico de la población. Entonces, cuidado cuando se habla de reducir el gasto público. ¿A quién se lo vamos a reducir? Aun cuando hay empresas con participación estatal que en la Argentina que son un modelo de eficacia y eficiencia, sin entrar a hacer un análisis de estos dos conceptos que significan, ¿no? Por ejemplo, el INVAP. El INVAP es una empresa con participación estatal que vive de lo que produce y de la rentabilidad. ¿No? El INVAP ha hecho cosas de avanzada a nivel mundial. Ha exportado centrales nucleares de baja potencia a países como Australia o como Holanda, compitiendo con empresas de origen estadounidense o francés, por ejemplo. Y en sus estatutos está claramente determinado la injerencia político-partidaria que se pueda tener o no. En todo caso, no existe la posibilidad de nombramientos políticos y demás. Lo que pasa es que, bueno, para acceder a ese tipo de empresa obviamente hay que tener un altísimo grado de capacitación. Por más que alguien quisiese hacer entrar a gente por el simplemente de ubicar a gente, y si uno no tiene los conocimientos necesarios, no tiene lugar en ese tipo de... Pero hay ejemplos Pero eso, perdón, en definitiva, Pedro, todo eso, eso que se está viendo hoy por hoy del INVAP, esto es producto de décadas de continuidad en políticas públicas que apostaron por la investigación, por la ciencia. En la Argentina tenemos que estar todos orgullosos de eso, tenemos el único instituto latinoamericano y uno de los pocos del mundo que está destinado a la formación de físicos e ingenieros nucleares. Estoy hablando concretamente del Instituto Balseiro en Bariloche. Que es uno de los abastecedores, si se nos permite el término, del propio INVAP, ¿no? Así es, por supuesto. ¿No? Entonces, todo eso el sector privado no lo va a hacer. Claro, pero también es cierto que si se considera a estas empresas como modelos a seguir u objetivos a conseguir algún día, también están los otros conceptos que dentro del Estado no se debe rendir cuenta nunca nada de lo que se hace. Bueno, eso es un error. Eso es un error. Hay un concepto que justamente en ciencias políticas, en sociología, que habla de la rendición de cuentas, que tiene que ver con la transparencia y el accountability. No tiene una traducción exacta, pero
uno lo puede asimilar a lo que es llevar una contabilidad ordenada, que tiene que ver con la rendición de cuentas, es decir, en qué gastaste y cuáles son los resultados que obtuviste. Una cosa va de la mano, pero obviamente no hay que quedarse en este tema únicamente de cómo se hace más eficiente el Estado, que sin duda se necesita un Estado eficiente, sino que en realidad eso tiene que ver con una decisión más primitiva, no primitiva de no avanzada, sino de que está en primer lugar, que tiene que ver con lo que a mi entender es una discusión ausente que está en la sociedad argentina, que tiene que ver con decir, bueno, a ver qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos que se distribuya la riqueza. En función de esa distribución objetivo de la riqueza, hay que diseñar un tamaño de Estado. Y en función de ese tamaño de Estado, hay que diseñar un sistema tributario que en la Argentina tiene tantos parches después de la sanción de la última ley de coparticipación. Que es inteligible, ¿no? Sí, donde ya no hay más lugar para poner nuevos parches. Y esas son todas discusiones que están pendientes. Como esa discusión está pendiente y no hay acuerdo entre los dos grandes bloques de poder, entonces por eso cada tanto se producen crisis cíclicas en la Argentina, que se traducen especialmente en los estrangulamientos externos. Ahí tampoco la razón de por qué a la Argentina nunca le alcanzan los dólares. Ahora, Bernardo, también y haciendo un análisis con conocimientos de otras disciplinas, digamos, ¿no? Nuestra Constitución es liberal, o por lo menos tiene un origen liberal clásico, ¿no? Y hay algunos conceptos, como se dice, por ejemplo, que la distribución de la riqueza de las empresas es un 50 y 50, cosa que... Sí, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Cosa que no... Que eso fue agregado, que no creo cumple. que en el año 56, 58. Claro. O sea que nosotros, la sociedad, podría decirse en términos generales, es liberal, y llama la atención que muchas veces se tratan de dar soluciones de corte no liberal, por no decir de conceptos marxistas o neomarxistas, ¿no? A ver, primero habría que definir qué significa ser liberal en el siglo XXI, en América Latina y más concretamente en un país como la Argentina. Una vez que tengamos una definición acordada, que ni siquiera eso hay, más allá de las discusiones a nivel de las distintas escuelas de las ciencias económicas, de las ciencias políticas, de la sociología, una vez acordado eso, y bueno, habrá que discutir el resto de las cosas, qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad donde los 47 millones de habitantes estemos en condiciones de generar igualdad de oportunidades o no, o entendemos que el mercado es el mejor asignador de recursos escasos, todas esas cosas en realidad se las da por sentada, pero en realidad la discusión está ausente. Ahora, si el deseo de la sociedad es una sociedad equitativamente más justa, hay que volver a rediscutir y rediseñar ciertas cosas, incluido la matriz productiva de la Argentina. Hay que discutir lo que se conoce como la centralidad estructural de la Argentina, es decir, cuál va a ser el rol que va a tener cada uno de los sectores socioeconómicos en que necesariamente en una sociedad capitalista la sociedad se porque divide. En los últimos años la matriz agroexportadora casi es una mala palabra para un sector de la sociedad, o por lo menos se lo presenta así, ¿no? Lo que pasa es que eso viene de un viejo antagonismo. Hay quienes siguen suponiendo de que con ser una fuerte potencia agroexportadora, todos los problemas de la Argentina se van a solucionar. Es muy posible que con un potente modelo agroexportador se vaya a verificar y donde se dinamicen esas exportaciones, se vaya a registrar un alto crecimiento del Producto Bruto Interno, pero la discusión es
si ese modelo agroexportador distribución que supo tener, exacto, que supo tener la Argentina hacia fines del siglo XIX, alcanza para 47 millones de habitantes. Ahora, tal vez una pregunta sin respuesta, ¿no? Pero hay que hacerla igual. La Constitución del 49, ¿de alguna manera exponía algunas herramientas de solución para esto que hoy todavía se discute? Sí, muchas cosas sí, en materia social tenía propuestas y disposiciones de avanzada aún para hoy, digamos, ¿no? Y sin entrar en profundizar grandes reformas. Nadie está hablando de una revolución, claro, ni de una reforma agraria. En realidad la discusión era por un modelo social más equitativo y un país industrializado, más allá de los errores que se hayan podido cometer. Pero a mí me parece que, primero, en la Argentina hay dos grandes bloques hegemónicos que son capaces de bloquear las iniciativas de uno y el otro, y el hecho de que haya aparecido un tercero en discordia no significa que hayan dejado de existir esos dos grandes bloques. Entonces, como nadie es capaz de desbloquear sin la presencia del otro, necesariamente hay que ponerse de acuerdo, insisto, en el modelo de sociedad, en el modelo de país y en el modelo de Estado que se quiere. Pero probablemente las razones hay que buscarlas mucho más atrás. Yo particularmente diría, por lo menos desde la conformación del Estado-Nación en la Argentina. 1860, 1870. Sí, más o menos, poco antes quizás. Yo particularmente pongo un hito que digo después de la batalla de Pavón. Claro. Ahí se dio la hegemonía de Buenos Aires, básicamente. Exactamente. ¿No? Todo eso hay que rediscutir. Hay un economista e historiador británico, al cual nadie puede acusar ni de kirchnerista ni de socialista, porque es un liberal clásico, se llama Alain Beatty, que fue miembro del Banco de Inglaterra, es decir, lo que acá sería el Banco Central, y creo que actualmente, o por lo menos en los últimos años, se desempeñaba como editor responsable del suplemento comercial del diario Financial Times, al cual nadie puede acusar de progresista, un diario conservador. Entonces, pero él escribió un libro donde él desarrolla lo que son las economías de pensamiento, pero no la economía como hacer eficiencia, sino la economía de actitud de pensamiento, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas su tesis principal, él dice que las sociedades actuales son consecuencia de las decisiones que se tomaron hace 100, 150 o 200 años en un país como la Argentina, o antes, como pueden ser en el caso de las sociedades europeas. Entonces él dice, si es muy difícil romper esa dinámica y cambiar de forma de pensar para revertir las consecuencias actuales. No es exactamente la misma analogía, pero Einstein decía, no hay peor loco que el que quiere resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Sí. Digamos, los mismos caminos, los mismos destinos. Exacto. ¿No? Entonces Alain Beatty, en uno de los capítulos de su libro, él tiene un capítulo que se llama ¿Por qué la Argentina no fue Estados Unidos? Entonces acá se habla mucho de que estábamos en condiciones muy parecidas de desarrollo a Estados Unidos y Canadá y Nueva Zelanda y abandonamos ese camino. En realidad él desestima todo eso y él centra el problema del desarrollo entre Estados Unidos y la Argentina en el problema de la distribución de la tierra. Entonces una de las cosas que él aisló, investigó, él dice, en Estados Unidos a 10 millones de colonos se le dieron 200 hectáreas a cada uno. Entonces como ese recurso era escaso, eso obligó a que cada uno de los colonos optimice su... Exactamente, optimice, sea más creativo, busque nuevas formas de desarrollo. Más allá que en algún momento en Estados Unidos la concentración en la tenencia de la tierra también se puede haber concentrado.
Y a su vez, en Estados Unidos, la élite de ese entonces, guerra civil de por medio, impuso un modelo industrialista, que es el que en realidad genera trabajo, sin dejar de lado la necesidad de ser fuerte en todos los sectores, en el primario, en el secundario, en el terciario de la economía. Y él dice, en cambio en la Argentina la relación fue inversa. Absolutamente inversa. A 200 familias, que en realidad fueron un poco más, se le dieron 10 millones de hectáreas. Claro. Entonces, cuando uno había recibido, llámese porque participó, por algún familiar participó en la campaña del desierto, o por alguna otra razón, cuando uno recibió 150.000 hectáreas, y no tiene necesidad de ser muy creativo, muy productivo. 150.000 hectáreas con un poco de ganado en estado salvaje, entonces cada vez que yo necesito cubrir mis necesidades, vendo unas 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, no me pasa nada. Inclusive eso de que había terratenientes que se iban a Europa por 6 meses y se llevaban las vacas, es cierto. Es cierto. Y de ahí viene también el término tirar manteca al techo. Claro, como diversión. Entonces, cuando una sociedad no es o por lo menos las élites, no son laboriosas, no son imaginativas, no son creativas, se llega a esta consecuencia. Y a eso también hay que agregarle que esas mismas élites fueron las que se opusieron a un modelo industrial en la Argentina. Claro. ¿Para qué? No hay necesidad. Eso desde la lógica de quienes en ese entonces detentaban una alta concentración en la tenencia de la tierra. Bueno, todo eso hay que rediscutir en la Argentina. Ahora, Bernardo, como para entrar ya en la parte final de nuestra charla y abusando de su tiempo, volviendo a Milei, ¿no? Uno de los ejes, uno de los presupuestos de todo lo que está diciendo es la dolarización. ¿Es posible, no es posible? ¿Hay que hacerlo, no hay que hacerlo? ¿Hay antecedentes, no hay antecedentes? A ver, imposible no es. El problema es a qué costo y cuáles van a ser las consecuencias futuras. Un gobierno habitualmente tiene en lo que se llama la caja de herramientas de la macroeconomía, tiene 3 grandes herramientas: la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal. Habitualmente a través de la política cambiaria y la monetaria, cambiaria estamos hablando de fijar el tipo de cambio, cuál es la relación entre la moneda doméstica y la divisa extranjera, y la política monetaria, es decir, las tasas de interés, se la manejan a través de la autoridad monetaria, en nuestro caso en el Banco Central. La política fiscal queda reservada para el gobierno, impuestos, por ejemplo, digamos. Entonces, si uno destruye el Banco Central como propone Milei y dolariza, pierde la posibilidad, aunque más no sea de forma coordinada, de poder tener el manejo de la política cambiaria y monetaria. Se queda únicamente con la política fiscal. Ahora, dolarizar, la pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares necesarios para adoptar al dólar como moneda de curso legal en la República Argentina? ¿Hay suficiente nivel de reservas para eso? No. ¿Estados Unidos, que es el emisor, va a prestar? No, tampoco. La última va a ser contraer más deuda. Entonces, si uno toma como única fórmula o cierto eso de que la tasa de cambio se tiene que establecer entre el nivel del circulante monetario y los depósitos en manos del público y los bancos, dividido la cantidad de reservas, la tasa de cambio da 6.000, 7.000, 8.000 pesos por dólar. Entonces hay que imaginarse cómo va a quedar la mayoría de la población argentina. Impactaría directamente. Sí, por supuesto. En ese caso tenemos un ejemplo que fue lo que pasó en Ecuador con la dolarización. Es cierto, no hay por qué negarlo, de que en Ecuador se redujo sensiblemente, después de un tiempo de vigencia de la dolarización, la inflación. Ahora, en un principio, y son ejemplos numéricos que uno los puede comprobar. Antes de la dolarización en Ecuador,
la tasa de cambio era más o menos de 800 sucres, que era la moneda doméstica, por dólar. A medida que se iba avanzando en el proceso de dolarización, la tasa de cambio llegó a ser de 25.000 sucres por dólar. 25 sobre 800. 25.000 sobre 800. Exactamente. Ajá. Entonces eso produjo un gran aumento de la pobreza, por arriba del 60%. Ecuador perdió gran parte de su población. Cuando uno escucha, uno ve muchas noticias de España fundamentalmente, y en una carga de xenofobia los españoles hablan fundamentalmente de los ecuatorianos al referirse a los inmigrantes latinoamericanos, tiene que ver con eso, con la gran cantidad de ecuatorianos que después de la dolarización, donde perdieron todos sus pocos ahorros y no encontraban trabajo, tuvieron que emigrar y fundamentalmente lo hicieron a España. Pero hay un tema que creo que no se discute y a algunos nos preocupa, es qué pasa después, porque se supone que en la medida en que después se estabiliza la economía y crece, en estos años también hemos crecido, uno tiene que incorporar mayores recursos monetarios para acompañar ese crecimiento. Entonces la gran pregunta es, ¿de dónde va a sacar Milei la mayor cantidad de dólares que se necesita para acompañar el presupuesto después de haber pagado deuda y después de haber pagado importaciones necesarias para que la Argentina se puedan completar procesos industriales o adquirir bienes de consumo final? Eso en el tiempo sería un periodo de más de 4 años, que es lo que dura una gestión presidencial. Sí, ¿no? Mucho más, pero aparte hay un tema. En Ecuador, por ejemplo, ya que tanto estamos hablando, Ecuador, para el tamaño de su economía, es un importante exportador de petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo levantaba su cotización, el Estado ecuatoriano tenía suficiente ingreso de divisas de una compañía que es pública, que es estatal, para acompañar el crecimiento de la economía. Pero al revés también. Claro. Y esto lo pudimos ver en la pandemia, donde en Quito se veían cómo la gente se moría por la calle, o cómo se veían cadáveres tirados por las calles, en Quito, en Guayaquil, donde no había ambulancia que lo retiren. Claro. ¿Eso por qué? Porque el Estado, no digo que sea lo correcto, pero en una situación de emergencia, si hubiese una moneda doméstica, el Estado puede emitir moneda, inyectar mayor moneda, exactamente, para impedir que el nivel de actividad económica caiga y fundamentalmente para atender las necesidades de la población. O por ejemplo en Chile, del que tanto se habla como modelo económico. ¿Por qué Chile no dolarizó su economía? ¿Acaso no son lo suficientemente liberales como para hacerlo? Hay un tema. En Chile, cuyas exportaciones en un 65-70% de las exportaciones son cobre y sus derivados, sigue estando en manos del Estado. Claro. Entonces, quien controla el mayor flujo de divisas entrantes es el propio Estado, que a su vez con eso se defiende de corridas contra la moneda. No es que en Chile no se haya hecho eso porque no son lo suficientes liberales. En la Argentina no hay nada de eso. El Estado no controla el flujo entrante de divisas. Y bueno, y eso se verá dentro de poco tiempo, ¿no? Porque en las elecciones nacionales hay muchas posibilidades que Milei entre por lo menos a una segunda vuelta. Y se definirá también cuál será el destino, por lo menos en los próximos 4 años de gestión de nuestro país, ¿no? Seguramente. Y una última cosa, Pedro, si me lo permite. Nosotros estamos hablando, de fenómenos, por qué aparecen terceros partidos que son capaces de desplazar a los dos primeros. El tema es si la dolarización sí o la dolarización no, o si el Estado es el mejor asignador que el mercado o viceversa. Pero lo cierto es que hay una amplia franja de la población a la cual el discurso de si gana Milei vas a perder tus derechos no le importa, cuando a duras penas puede comer una vez por día. No los tiene directamente. Ese tipo de cosas, si bien la van a afectar, el tema de la dolarización no le llega. Evidentemente acá hay una gran falla del sistema tradicional de los partidos políticos, de los partidos tradicionales.
Eso no significa que tengamos que reemplazar la democracia por un sistema autoritario. Claro, no. Pero hay muchas cosas que revisar sin Pero duda. no deberían hacerse los distraídos ante un emergente como Milei, ¿no? Así es, exactamente. Bernardo, muchísimas gracias por este tiempo para nuestro programa. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y eso ha sido todo en esta ocasión, aquí en Somos Chaco, en nuestra propuesta de Sin Retórica. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontraremos la próxima semana. Muchas gracias.